Dale. Ya, ejercicio de modelamiento mediante función cuadrática. Ya, en este ejercicio decía de que por comercializar cierta cantidad Q de un producto, teníamos un costo que tenía una parte variable y una parte fija. Tenemos una parte variable de $100 por unidad, es decir, si yo comercializo Q artículos, voy a tener aquí una variable 100Q y un fijo, ya que no depende entonces de las unidades que comercialice, de 3.375. Por lo tanto, esta parte corresponde a un modelo lineal, ¿sí? El costo, cuando nosotros comercializamos Q unidades, el costo en Q unidades entonces sería 100Q más 3.375. O sea, ahí tenemos un modelo lineal, ¿ya? Y la venta o ingreso, ¿sí?, sería de 310 menos 3Q. Por lo tanto, si nosotros comercializamos Q unidades, tendría Q veces este valor. Entonces tendría que la venta o ingreso, Venta está. el ingreso sería 310Q menos 3Q cuadrado, ¿ya? Luego, la primera parte de la pregunta decía, ¿cuántas unidades se deben vender? O sea, ¿cuánto es Q? La empresa para que el ingreso sea igual al costo. Entonces queremos que el ingreso sea igual al costo. Es decir, 310Q menos 3Q cuadrado tiene que ser igual a 100Q más 3.375. Y eso ahora entonces corresponde a una ecuación de segundo grado, ¿ya? La ordenamos, recordemos que la ecuación de segundo grado tiene esta forma: ax cuadrado más bx más c igual 0, ¿sí? Y entonces vamos a dejar los términos con x cuadrado, los con x, los términos libres. En este caso sería 3q cuadrado, 100 menos 310 sería menos 210q y más 3.375. Entonces, como es una ecuación, una igualdad, acá con incógnita, entonces podemos, para simplificar un poquito nuestros cálculos, podemos dividir en este caso por 3. Me va a quedar entonces q cuadrado, 210 dividido en 3 son 70, y 3.375 dividido en 3 son 1.125. Entonces ahí tenemos la forma de la ecuación de segundo grado, la cual la podemos resolver, si quieren, por la fórmula. Recuerden que era menos b más menos la raíz de b cuadrado menos 4ac dividido en 2a. O bien, usualmente es más corto, más simple, factorizando. Si uno logra encontrar dos números que sumados me den menos 70 y que multiplicados me den 1.125. A ver. Aquí podría ser entonces 25 y 45. Si yo los sumo, me da menos 70, y si los multiplicamos me da 1.125. Entonces, una igualdad es 0 si alguno de estos factores es 0. Por lo tanto, para que esto sea 0, Q es 25, o para que esto sea 0, Q es 45. Es decir, si yo logro comercializar 25 o 45 artículos, vamos a tener que los ingresos y los costos son lo mismo, ¿ya? Siguiente parte de la pregunta decía, ¿cuántas unidades se deben vender para obtener la mayor utilidad? Ya, voy a borrar esta parte. A pesar de que esta ecuación igual la voy a necesitar. Ya, no importa. Vamos a borrar hasta aquí. Yo quiero tener la mayor utilidad. Entonces primero tenemos que utilidad. Primero tenemos que ver qué vamos a entender como utilidad. Utilidad entonces lo vamos a entender como la utilidad, en este caso por artículos, va a ser la diferencia entre los ingresos
y los costos. ¿Sí? La diferencia entre, digamos, por ejemplo, cuando uno vende un artículo, la diferencia entre el precio al cual lo vendí y el precio que me costó, eso es lo que yo gané, ¿sí? Que representa la utilidad. Entonces, cuando nosotros hacemos esta ecuación, tenemos que la utilidad eran los ingresos, ya habíamos dicho que eran 310Q menos 3Q cuadrado, menos los costos que eran 100Q más 3.375. Ordenamos esto, me queda menos 3Q cuadrado, 310Q menos 100Q serían 210Q y menos 3.375. Esta es una función ahora, no ecuación, ojo con eso. Esto ahora es una función cuadrática o función de segundo grado. ¿Ya? Porque tenemos ahí el elevado 2. Entonces, cuando nosotros tenemos una función cuadrática, su gráfica siempre es una parábola. ¿Sí? Recordar que podía ser una parábola cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo. Eso dependía si el primer coeficiente, el del x cuadrado o coeficiente principal, era positivo o negativo. En este caso, el coeficiente principal de este polinomio es menos 3. Por lo tanto, es una función cóncava hacia abajo. Cada vez que tenemos una concavidad negativa, tenemos una parábola de este tipo, nosotros vamos a tener acá en el vértice, que recordemos que es un par ordenado, por lo tanto, este x me va a indicar para qué valor obtengo el valor máximo. El máximo es el y. ¿Ya? Entonces, si queremos ver cuándo vamos a obtener la mayor utilidad, cuál es la utilidad máxima, tengo que determinar entonces cuál es el x del vértice. ¿Ya? En este caso, cuántas unidades yo debo tener para poder tener la utilidad máxima. Entonces, ¿y cómo calculábamos el x del vértice en una función? Recordemos que el vértice es un par ordenado en la forma x, y, donde el x lo calculábamos como menos b partido en 2a, y el y lo encontrábamos cuando reemplazábamos ese valor en la función. Entonces, en esta función, si quiero saber cuál es el x del vértice o cuál es el valor de q, de cuántas unidades son las que me producen la mayor utilidad, tendríamos entonces que q es igual a menos b, esto es b, acuérdense que esto es a, el que va con q cuadrado, b es el que va con q, y c es el término libre. Entonces sería menos b partido en 2a, o sea 2 por menos 3. Y eso sería 210 dividido en 6, que me va a dar 210 dividido en 6, 35. 35 unidades. O sea, si yo produzco 35 unidades, voy a maximizar mi utilidad. ¿Ya? Esa era la pregunta B. La C, precisamente me dicen cuánto es esa mayor utilidad, cuánto es el máximo. Y el máximo entonces corresponde a la y del vértice, es decir, reemplazar este valor en la función. Si reemplazamos entonces ese valor de q en la función, ya, esta es la función utilidad, entonces me queda que la utilidad, si yo tengo 35 productos, es menos 3 por 35 al cuadrado, más 210 por 35 menos 3.375, lo cual me daría 210 por 35 menos 3 por 35 al cuadrado menos 3.375, 300. Entonces, aquí la utilidad sería de $300, ¿ya? Esa es la mayor utilidad. ¿Y cuál es el precio unitario de venta que proporciona la mayor utilidad? Entonces aquí, ¿cuál es el precio unitario de venta? Estos eran los precios unitarios de venta.
Entonces tenemos el precio unitario de venta por 35 unidades, el precio por 35 unidades sería 310 menos 3 por 35. 310 menos 3, 310 menos 3 por 35 me da 205. 205 dólares.